Bienvenidos al canal del Padre Romani, un canal católico sirviendo al ministerio de Dios. La nueva forma de alimentar nuestra fe día con día, con un evangelio en píldora, predicada con el Padre Romani. Bienvenidos sean todos ustedes, mil bendiciones. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. Miren, vamos a hablar hoy un poquito de cómo está dividido el orden sacerdotal. ¿Cómo está dividido? Porque muchos solamente saben que hay sacerdotes, pero no saben cómo se divide el orden sacerdotal. Miren, primera, cuando el orden sacerdotal, está dividido en 3 grados, ¿sí? El diácono, que ya es del primer grado del sacerdote, el presbítero, que es el segundo grado, y el obispo, que es el tercer grado. Estos son los 3 grados del orden sacerdotal. Acuérdense que el orden sacerdotal es un sacramento, pero este sacramento está dividido en 3 grados: diácono, presbítero y obispo. Y muchos dicen: entonces ¿dónde quedan los cardenales? Entonces ¿dónde queda el papa? Entonces ¿dónde quedan los arzobispos? ¿Dónde quedan todos ellos? El papa, que todo mundo sabemos quién es el papa es un obispo, ¿sí? El papa es un obispo, pero fíjense lo que le voy a decir. Normalmente los obispos tienen una diócesis donde ellos gobiernan, santifican y rigen a la iglesia de Dios, los obispos. Bueno, el papa, al ser un obispo, también tiene que tener una diócesis, ¿o no? Sí. ¿Cuál es la diócesis del papa? Roma. Roma es una diócesis. Por lo tanto, el papa es el obispo de Roma, porque él gobierna esa diócesis. Pero aparte de que es obispo de Roma, el papa también gobierna al mundo y santifica al mundo. Ojo con lo que les voy a decir, con el ministerio petrino. ¿Qué es eso de ministerio petrino? ¿Cuántos apóstoles Jesús eligió? ¿Cuántos eran? 12. De esos 12,
hoy en el Evangelio escuchamos que hubo uno que cuando Jesús le pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Uno toma la palabra y responde, tú eres el Hijo de Dios. ¿Quién fue ese que respondió? ¿Quién respondió? Pedro. Simón Pedro. Entonces, ¿los 12 son apóstoles? Sí. ¿A los 12 el Señor los eligió? Sí. Pero de esos 12, resulta que hay uno que Cristo lo pone al frente de la iglesia. Lo pone como cabeza de la iglesia. Y le dice, dichoso tú, Simón, porque esto que has dicho, te lo ha revelado el Espíritu Santo. Dichoso tú, Simón. Bueno, de estos 12, el Papa es el que tiene la figura de San Pedro, por ser el primero. ¿Sí? Primero, el Papa. Luego entonces los demás obispos, que hemos dicho que el Papa también es obispo, los demás obispos componen y son figuras de los apóstoles. Es decir, los obispos tienen sucesión apostólica, pero el Papa tiene sucesión petrina. ¿Qué es petrina? San Pedro. ¿Sí? Por lo tanto, entonces el Papa, aparte de gobernar la diócesis de Roma, gobierna y santifica y rige al mundo entero. Al mundo entero. ¿Qué queremos decir con esto? Miren, Cristo, cuando le dice a San Pedro algo muy interesante y muy importante, le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ni los poderes del infierno prevalecerán sobre ti. ¿Cuánta gente no critica a la iglesia? ¿Cuánta gente no critica al Papa? ¿Cuánta gente no habla mal del Papa? ¿Cuánta gente a lo largo de los años ha hablado muy mal, criticado, injuriado muchas veces a la iglesia? Muchos. Y les pregunto, ¿por eso la iglesia ya se acabó? No. ¿Por qué no se acaba? Porque Cristo le dijo a San Pedro, tú eres Pedro, tú eres roca, tú eres piedra, y sobre ti edificaré mi iglesia. Ni los poderes del infierno prevalecerán sobre ti. Miren, ciertamente a veces la iglesia pues tiene momentos de dificultad. Yo no voy a negar que a lo mejor hay sacerdotes muy malos, que a lo mejor hay sacerdotes que no dan ejemplo. Yo no voy a negar eso, pero ni con eso la iglesia se va a acabar, ¿sí? Ni con eso, porque nos tiene que quedar algo muy importante. El católico sigue a Cristo, no sigue a un sacerdote, ¿o sí? No. Todo católico que de verdad conoce y ama su fe, sigue a Cristo. Y no por un mal testimonio de un sacerdote o de una religiosa o de un obispo, de quien sea, la iglesia se va a acabar. No, no se va a acabar. Y no se va a acabar porque Cristo le dijo a San Pedro, ni las fuerzas del infierno prevalecerán sobre ti. Y nuestra fe no está en un sacerdote, nuestra fe está en Cristo. Y por eso la iglesia va a seguir hasta que Cristo venga y entonces le pida cuentas a la iglesia. ¿Sí? Bien. Hoy es un día muy especial en donde oramos por quien tiene la sucesión petrina, el Papa. Ya dije, sucesor directamente. La Iglesia Católica, óigalo bien, la Iglesia Católica tiene toda una sucesión apostólica de los papas desde San Pedro hasta el Papa actual, el Papa Francisco. Tenemos toda una lista. Y eso quiere decir que si nosotros tenemos una sucesión apostólica
desde San Pedro, Cristo, San Pedro, hasta el Papa Francisco, quiere decir entonces que la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia de Cristo, por la sucesión apostólica. Esto no lo tiene ninguna secta. Pregúntele ustedes a cualquier secta, oiga, ¿cuál es la sucesión apostólica de ustedes? Primera, ni tienen sucesión, porque ellos no vienen de los apóstoles, ni tienen sucesión, y mucho menos sucesión petrina. Pero la Iglesia Católica sí. Por eso la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo. Termino con esto. Todo mundo decimos que el Papa Francisco es el Papa, ¿sí o no? Pero ¿qué significa Papa? ¿Alguien sabe qué significa Papa? ¿Qué significa Papa? ¿No? Padre en la fe. Padre en la fe. La palabra Papa es un acróstico. ¿Qué es un acróstico? Las iniciales de una frase. Eso es. Cuando nosotros hablamos de Papa, todo el mundo le decimos al Papa Francisco Papa, sí, pero ¿qué es Papa? ¿Qué es Papa? Óigalo bien. Papa, Pedro, apóstol, primero entre los apóstoles. Eso significa. La primera P, Pedro, la A, apóstol, la P, primero, la A, entre los apóstoles. Eso es Papa, es un acróstico. ¿Por qué? Ya dijimos, entre los 12, Cristo decide fijar en la figura de San Pedro la autoridad para regir, gobernar y santificar a la Iglesia. Y hoy en día lo sigue haciendo el Papa Francisco. Así es que hoy vamos a pedir por él, para que el Señor lo ilumine, para que a pesar de la edad que él tiene, con todos los problemas de la Iglesia que hay, con toda la gente que lo critica, que hay mucha gente que critica al Papa, hoy nosotros vamos a orar por el Papa, para que el Señor lo fortalezca, para que el Señor le dé lo que su corazón desea y así continúe gobernando a la Iglesia que se le ha confiado. Que así sea. Bienvenidos al canal del Padre Romani, un canal católico sirviendo al ministerio de Dios. La nueva forma de alimentar nuestra fe día con día, con un evangelio en píldora, predicada con el Padre Romani. Bienvenidos sean todos ustedes, mil bendiciones.